los tiempos en los que vivía no eran como los que mis ancestros conocieron. Había oído hablar de la belleza y perfección del jardín del Edén, del tiempo en que el hombre caminaba en comunión con Dios. Pero esos días eran ahora una leyenda distante. Los relatos de la creación y de las maravillas de los primeros días parecían haberse desvanecido por completo en la mente de la gente que me rodeaba. Lo que veía a mi alrededor no era bondad ni reverencia por el Creador. Todo lo que había era caos, violencia y una creciente oscuridad que se apoderaba de los corazones de los hombres. Dios creó este mundo con amor, con un propósito claro: que la humanidad viviera en armonía con Él y con la creación. Sin embargo, lo que ahora veía era un mundo en ruinas espirituales. Desde el amanecer hasta el ocaso, los pensamientos de las personas se volcaban hacia el mal. La codicia, la envidia, el odio y la violencia se habían convertido en la norma. Los hombres buscaban únicamente su propio placer, destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Ya no había espacio para la bondad ni para la gratitud hacia el Creador. La tierra, que alguna vez había sido un reflejo de la perfección de Dios, se había corrompido hasta sus cimientos. Yo era solo un hombre sencillo. No era poderoso ni famoso, solo un pastor que intentaba criar a su familia en un mundo donde el bien había sido olvidado. En mi corazón sentía un peso, una tristeza que no podía ignorar. Día tras día veía cómo los hombres se entregaban a la violencia sin remordimiento. El mal estaba en cada esquina, desde el comerciante en el mercado hasta los líderes que gobernaban nuestras tierras. Nadie buscaba justicia, y la compasión había sido reemplazada por un deseo insaciable de poder. Pero lo peor no era solo la maldad que se veía externamente, sino lo que ocurría en el interior de cada persona. Los pensamientos de los hombres eran continuamente malos. No había lugar para el arrepentimiento, para reflexionar sobre sus actos o para buscar a Dios. Era como si la humanidad entera se hubiera sumergido en un abismo sin retorno. Me dolía profundamente, porque sabía que esta no era la intención de Dios cuando creó el mundo. En medio de todo esto, me preguntaba qué pensaba Dios. ¿Acaso veía todo lo que estaba sucediendo? ¿Acaso aún le importaba la creación que tanto amaba? Las preguntas me atormentaban. Sabía que algo tenía que suceder, algo que pusiera fin a esta corrupción sin límite. No entendía cómo, pero una parte de mí sentía que el juicio de Dios no tardaría en llegar. La situación era insostenible. Entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Un día, mientras meditaba en todo lo que veía, escuché la voz de Dios. Su tristeza era palpable. El Creador, que había formado al hombre con sus propias manos, ahora contemplaba con dolor lo que la humanidad se había convertido. Me dijo que él veía cada pensamiento, cada acción, cada deseo oscuro que nacía en los corazones de los hombres, y el juicio estaba a punto de caer. Las palabras que escuché resonaron profundamente en mi alma. He decidido destruir a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Fue un momento devastador. Sabía que lo que venía no sería fácil. Dios me había revelado lo que estaba por suceder, y mi vida cambiaría para siempre. Pero en medio de esa revelación, algo me dio esperanza. Aunque la humanidad entera estaba corrompida, yo había hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué me había escogido? La respuesta estaba por llegar, pero en ese momento, lo único que sabía era que debía confiar en Él con todo mi ser. La corrupción de la humanidad había alcanzado su punto máximo y el juicio divino estaba a las puertas. Dios estaba listo para intervenir, y yo, Noé, tenía un papel crucial que desempeñar en el plan que cambiaría la historia para siempre. La revelación que Dios me hizo ese día fue aterradora. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. El Creador del cielo y la tierra, aquel que con tanto amor formó al ser humano, había decidido poner fin a todo.
La tierra, tal como la conocíamos, estaba marcada para la destrucción. Pero no se trataba de una decisión impulsiva. No, el corazón de Dios estaba profundamente herido por lo que la humanidad se había convertido. A medida que Dios hablaba conmigo, pude sentir su dolor. No era solo un juicio de ira, era un acto de justicia para purificar un mundo que se había desviado completamente de su propósito original. El pecado, la violencia, la corrupción, todo había alcanzado tal magnitud que no había forma de redimir a la humanidad como un todo. Era como si la creación estuviera podrida desde la raíz, y la única manera de salvarla era cortarla por completo y comenzar de nuevo. Dios me explicó que la violencia entre los hombres era solo una manifestación de lo que ocurría en lo más profundo de sus corazones. La maldad había enraizado tan profundamente que ya no había esperanza de que los hombres volvieran a Él por voluntad propia. El juicio debía venir, y sería total. Un diluvio. No solo una lluvia cualquiera, sino un torrente que lo cubriría todo. Las aguas arrasarían con cada criatura viviente, con los poderosos y con los humildes, con las bestias del campo y las aves del cielo. Nadie, excepto aquellos que Él decidiera salvar, sobreviviría. Me quedé en silencio, procesando lo que me había sido revelado. Sabía que el mundo estaba corrupto, pero nunca imaginé que Dios había llegado a tal punto de dolor que su única opción era destruir lo que había creado. Y sin embargo, ahí estaba yo, escuchando las palabras del Creador del universo, revelándome un plan que cambiaría todo lo que conocía. Voy a traer un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne bajo los cielos, me dijo. La gravedad de esas palabras aún retumbaba en mi mente mientras me esforzaba por entender el alcance de lo que estaba a punto de suceder. No era solo una lluvia, era el fin de todo lo que conocía. La tierra sería purificada por las aguas como un lienzo que necesita ser limpiado antes de poder volver a ser utilizado. Y en medio de todo esto, me di cuenta de que no se trataba solo de la justicia de Dios, sino también de su misericordia. Aunque había decidido destruir a la humanidad por su maldad, Él también había encontrado una manera de salvar una porción de su creación. Y lo más sorprendente de todo era que, por alguna razón que todavía no comprendía del todo, Dios había elegido salvarme a mí y a mi familia. La idea de que un diluvio global destruyera todo lo que habíamos conocido era aterradora. Pensé en las personas que me rodeaban, en las familias que ignoraban completamente lo que se avecinaba. No podía evitar sentir compasión por ellos, pero al mismo tiempo entendía que la justicia de Dios no podía ser ignorada. Los hombres habían elegido su propio camino y ahora debían enfrentar las consecuencias de su corrupción. Aún así, no podía evitar sentirme abrumado. El Creador del universo había depositado en mí una responsabilidad increíble. Mientras Dios me hablaba, no dejaba de pensar en mi familia. ¿Cómo íbamos a sobrevivir a un juicio tan devastador? Y entonces Dios me reveló lo que debía hacer. El juicio vendría, pero antes de eso, Él me daría una instrucción crucial, un plan para salvar a los justos y preservar una porción de su creación. Mi misión no solo sería testificar sobre el juicio venidero, sino también ser un instrumento en los planes de Dios para la salvación. Lo que me diría a continuación marcaría el inicio de un viaje que cambiaría mi vida y la historia de la humanidad para siempre. En medio de un mundo que se desmoronaba a causa de la maldad, algo extraordinario sucedió. Dios me vio. No era un hombre poderoso ni alguien que buscara la atención de los demás. Simplemente intentaba vivir de la manera que mi conciencia, guiada por Dios, me dictaba. La maldad y la corrupción reinaban por todos lados, pero yo no podía ignorar la voz de Dios que resonaba en mi interior. Mis manos,
cuidaban de las ovejas, pero mi corazón siempre buscaba al Creador. A diferencia de los demás, yo no caminaba en la dirección en la que la mayoría se dirigía. Mientras todos seguían sus propios deseos, yo buscaba la dirección de Dios. No era perfecto, lo sabía, pero había algo que distinguía mi vida de la de los demás. Tenía una relación con Dios. Cada día mientras trabajaba en el campo o en el hogar, hablaba con Él. Le preguntaba por qué las cosas eran como eran, y aunque no siempre comprendía sus caminos, me aferraba a su bondad y su justicia. Y en medio de todo el caos, Dios vio mi esfuerzo por caminar a su lado. Aunque el mundo entero estaba lleno de violencia, aunque los pensamientos de los hombres eran continuamente malvados, Dios me encontró. Fue entonces cuando comprendí la profundidad de su misericordia. En su infinita sabiduría y justicia había decidido juzgar a la humanidad, pero había algo más que su juicio, su gracia. El día que me habló directamente no solo fue para revelarme el juicio que vendría, sino también para darme una esperanza, una misión y una promesa. Noé, he visto tu justicia. Has caminado conmigo y en medio de tanta oscuridad has sido un faro de luz. Esas palabras resonaron profundamente en mi ser. Dios me había escogido, no porque yo fuera mejor que los demás, sino porque me esforzaba por mantenerme fiel a Él, por vivir de acuerdo con su voluntad. Sentí una mezcla de humildad y responsabilidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué, de entre todos los hombres, Dios había decidido hallarme justo? Mientras el mundo seguía sumido en el pecado, yo debía continuar caminando con Dios, sabiendo que su plan para mí era más grande de lo que podía comprender. Mi vida, desde ese momento, ya no solo sería la de un hombre que trataba de sobrevivir en un mundo corrupto. Ahora era parte de algo mucho mayor, algo divino. Dios me había dado su favor, pero también me estaba llamando a algo monumental. El término hallar gracia ante los ojos de Dios nunca había sido tan real para mí. No solo había encontrado favor, había encontrado propósito. A pesar de la oscuridad que envolvía al mundo, yo sería un instrumento de su plan de salvación. Él me había escogido, no solo para sobrevivir al juicio que se avecinaba, sino para ser el medio por el cual la vida continuaría. Cada vez que pensaba en el caos que reinaba a mi alrededor, me daba cuenta de que Dios no solo veía lo que hacíamos externamente, sino que examinaba nuestros corazones. Los hombres podían fingir ser piadosos o justos, pero Dios veía más allá. Él había visto lo que había en mi interior, mi deseo de vivir conforme a su voluntad, mi lucha constante por mantenerme fiel en un mundo que parecía olvidarlo todo. Era una tarea abrumadora, pero no me sentía solo. Sabía que Dios estaba conmigo y que lo que venía sería difícil, pero su gracia me sostendría. Había un plan, y aunque aún no comprendía todos los detalles, confiaba en que Dios me guiaría paso a paso. Entonces, cuando Él me dio la siguiente instrucción, supe que estaba en el camino correcto. Me reveló que lo que vendría sería grande, pero también me mostró cómo proteger a mi familia y preservar la vida. La destrucción era inminente, pero a través de su gracia me daría una forma de escapar y cumplir su propósito. El día que Dios me reveló su plan para la destrucción de la humanidad, también me mostró su plan para la salvación. No podía imaginar lo que vendría después de escuchar que el juicio se acercaba, pero lo que sucedió a continuación me dejó sin palabras. En medio de ese caos inminente, Dios no solo me había elegido para ser salvado, sino que también me dio una tarea: construir un arca. Recuerdo con claridad el momento en que me explicó lo que debía hacer. Sus palabras eran claras y su propósito definitivo. El juicio venía, sí, pero también venía la oportunidad de un nuevo comienzo.
con la misma precisión con la que había diseñado la creación, Dios me dio instrucciones exactas para construir una enorme embarcación que resistiría la furia del diluvio. Una estructura que no solo salvaría a mi familia, sino también a los animales que Él había creado. «Construye un arca de madera de gofer», me dijo. Las instrucciones no terminaban ahí. Me dio las medidas exactas: 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Esa fue la primera vez que me di cuenta de la magnitud de la tarea que tenía frente a mí. El arca no sería una simple barca, sino una construcción gigantesca, una fortaleza flotante que debía resistir semanas, tal vez meses, de aguas turbulentas. Dios no solo me pidió que construyera el arca, sino que me dio detalles precisos. Me dijo que debía hacer compartimentos dentro del arca para separar a los animales, que debía cubrirla con brea por dentro y por fuera para hacerla impermeable. Cada paso estaba cuidadosamente planeado, cada detalle meticulosamente descrito. Dios tenía un diseño en mente, y yo era su constructor. No puedo negar que al principio me sentí abrumado. ¿Cómo un simple hombre como yo podría construir algo tan colosal? Nunca antes había visto un diluvio, nunca había imaginado una inundación global. Pero entonces recordé: Dios me había hallado justo y fiel, y me estaba guiando. Si Él creía que podía hacerlo, entonces lo haría. La obediencia, para mí, no era una opción, era una necesidad. Si Dios me estaba dando estas instrucciones, sabía que debía seguirlas al pie de la letra. No solo porque mi vida dependía de ello, sino porque comprendí que a través de esta construcción, Dios estaba preservando la esperanza de un nuevo futuro para la tierra. Trabajé día tras día, sin descanso. Mientras cortaba la madera y construía los compartimentos, la gente a mi alrededor me observaba con burla. «¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Para qué necesitas un barco tan grande?» Me reían en la cara, incapaces de imaginar lo que Dios había revelado. Pero yo continué. No dejé que las dudas de los demás me afectaran. Sabía lo que venía. Sabía que el juicio de Dios era inminente y que la única manera de sobrevivir era seguir cada una de sus instrucciones al pie de la letra. Dios también me dijo que, además de mi familia, debía llevar al arca a una pareja de cada especie de animal sobre la faz de la tierra. 7 parejas de los animales limpios y una pareja de los animales impuros. El arca no solo sería refugio para nosotros, sino también para toda la vida que Dios quería preservar. La humanidad sería juzgada, pero el plan de Dios incluía la continuidad de su creación. A medida que el arca tomaba forma, comencé a comprender la grandeza del plan divino. No solo se trataba de un barco, se trataba de una salvación tangible, una manifestación de la gracia de Dios. El diluvio venía y con él una purificación que sería devastadora. Pero en ese arca, Dios nos daba una oportunidad de comenzar de nuevo. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, me acercaba más al cumplimiento de la promesa de Dios. Y a pesar de las miradas incrédulas y las risas de los demás, yo sabía que lo que hacía era mucho más que construir un barco. Estaba participando en la obra de Dios para la redención de la creación. Lo más difícil de todo no fue escuchar el llamado de Dios o recibir las instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca. Lo más difícil fue continuar día tras día en una tarea que parecía completamente irreal para los ojos humanos. Me despertaba al amanecer, tomaba mis herramientas y trabajaba incansablemente mientras el mundo seguía igual de corrupto y perdido a mi alrededor. La tarea era monumental: construir una embarcación gigantesca para un evento que nadie había visto jamás. La lluvia que se aproximaba no era algo que la gente pudiera entender, y mucho menos el diluvio que cubriría toda la tierra. Pero yo sabía que obedecer a Dios no era solo una cuestión de escuchar sus palabras.
era confiar en Él con todo mi ser. ¿Cómo podía alguien por sí solo construir algo tan inmenso? ¿Cómo podía soportar la presión de saber que toda la creación, todo lo que vivía y respiraba, dependía de mi obediencia? Las dudas trataban de colarse en mi mente, pero no les permitía asentarse. Dios había hablado, y eso era suficiente para mí. Recuerdo cómo la gente se burlaba. Los niños me seguían por las calles gritando: «¡Mira a Noé, el constructor de barcos en el desierto!». Los hombres se reunían a mi alrededor, riendo, diciendo que había perdido la cordura. ¿Un barco tan grande? ¿Aquí? ¿En tierra firme? Era ridículo para ellos. Me preguntaban: «¿Dónde está esa lluvia, Noé? ¿Cuándo vendrá?». Pero no dejé que sus palabras me afectaran. Sabía que cuando Dios dice algo, es cuestión de tiempo para que se cumpla. Mi tarea era seguir sus instrucciones y confiar en su plan, incluso cuando todo parecía ir en contra de la lógica. Día tras día, golpe a golpe, tabla tras tabla, avancé en la construcción del arca. Lo curioso es que, cuanto más trabajaba, más claro se volvía en mi corazón que esta no era una tarea común. Cada pieza de madera, cada capa de brea que aplicaba para hacerla impermeable, era parte de una obra sagrada. No estaba construyendo solo una embarcación, estaba obedeciendo al Creador del universo, participando en su plan de redención. La obediencia no es algo que simplemente se haga una vez. Es un acto repetido, constante. Cada día era un nuevo acto de fe. No entendía completamente cómo sería ese diluvio, ni cuánto tiempo tendríamos que estar dentro del arca. Pero sí entendía una cosa. Dios me había confiado una misión y yo no la tomaría a la ligera. Incluso cuando mi cuerpo se agotaba y mi mente intentaba desviarse hacia las preguntas sin respuesta, me mantenía firme en la obediencia. No importaba cuánto me costara, yo debía hacer exactamente lo que Dios me había pedido. Dios me había dado medidas específicas y no podía desviarme ni un centímetro. La precisión importaba. Los compartimentos para los animales debían estar en su lugar, cada nivel del arca tenía que cumplir con los estándares divinos. Sabía que la menor desviación de su plan podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para mi familia y para las criaturas que Dios había decidido preservar. Y no estaba solo. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, me ayudaron a lo largo de este viaje de fe. Ellos, junto con sus esposas y mi querida esposa, compartían la misma convicción que yo. Dios nos había hablado y debíamos obedecer sin cuestionar. Había momentos en los que me preguntaban cómo sería el futuro, cuánto tiempo estaríamos en el arca o qué pasaría con todo lo que dejábamos atrás. Mi respuesta siempre era la misma. Dios tiene un plan y nuestro trabajo es obedecer. Algunos días parecían interminables. A veces sentía que nunca acabaría de construir. Pero entonces me recordaba a mí mismo que no se trataba de la velocidad con la que terminaba la obra, sino de la fidelidad con la que la llevaba a cabo. No había lugar para la duda, ni para la negligencia. Esta era una misión divina, y mi obediencia debía ser completa. Finalmente, tras años de esfuerzo incansable, el arca estaba lista. Habíamos seguido cada instrucción que Dios nos dio, sin omitir ni un solo detalle. A pesar de la magnitud de la tarea y de las burlas del mundo, el arca se alzaba ante nosotros como un símbolo de nuestra fe y obediencia. Y con ella llegaba la siguiente fase del plan de Dios: reunir a los animales y entrar al arca, porque el juicio que había predicho estaba por comenzar. Cuando el arca estaba finalmente lista, una sensación de urgencia comenzó a invadirme. Dios había cumplido su promesa al guiarme en la construcción de este enorme refugio flotante. Pero sabía que este no era el final de la tarea, sino solo el principio.
había otro paso crucial que debía llevarse a cabo: la recolección de los animales y la advertencia final al mundo sobre el juicio venidero. A lo largo de los años que pasé construyendo el arca, no solo trabajé con mis manos, sino también con mi voz. Dios no me había llamado únicamente para construir un refugio para mi familia y las criaturas de la tierra. Me había dado el papel de advertir a los hombres, de ser una voz en el desierto que gritaba sobre lo que estaba por venir. Prediqué incansablemente, les hablé del diluvio, les advertí sobre el juicio y les rogué que se arrepintieran de su maldad. Sin embargo, mis palabras parecían caer en oídos sordos. La gente se burlaba de mí, como lo habían hecho desde el principio. ¿Dónde está esa lluvia que tanto anuncias? Swing, decían, riéndose entre ellos, Noé ha perdido la razón. Pero su incredulidad no me detenía. Sabía que lo que Dios había dicho era verdad. Y mientras seguía predicando, también me dedicaba a otra tarea crucial: la recolección de los animales. Dios me había dado instrucciones específicas sobre cuántos animales debía llevar al arca. 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales impuros, además de las aves del cielo. A pesar de lo abrumador que sonaba, confiaba plenamente en que Dios me ayudaría a completar esta tarea, como había hecho con todo lo demás. Y, sorprendentemente, los animales comenzaron a llegar. Parecía casi milagroso, pero no debía haberme sorprendido. Después de todo, el mismo Dios que había creado estas criaturas les estaba guiando hacia el arca. Los animales venían por parejas, uno tras otro, obedeciendo la voluntad divina. Cada especie, cada criatura, tomaba su lugar en los compartimentos que habíamos preparado dentro del arca. Mi familia y yo trabajábamos sin descanso para asegurarnos de que todo estuviera en orden, que cada criatura tuviera el espacio necesario y que la provisión de alimentos estuviera lista para el largo viaje que teníamos por delante. Mientras el arca se llenaba de vida, el mundo exterior permanecía impasible. No importa cuántas veces les hablara del juicio inminente, la gente se negaba a creerme. Seguí predicando, no porque pensara que de repente cambiarían de opinión, sino porque sabía que esa era mi misión. Dios me había llamado a advertirles, a darles la oportunidad de arrepentirse. Pero con cada día que pasaba, sus corazones parecían endurecerse más y más. Mis hijos también sentían la presión. Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, me ayudaron en todo, pero podía ver en sus ojos la preocupación. Padre, me decían a veces, ¿será que nadie más va a entrar con nosotros al arca? Yo solo podía responderles con la misma certeza que tenía desde el principio: Dios tiene su plan, y nosotros debemos obedecer. No estamos aquí para convencer al mundo, sino para seguir las instrucciones del Señor. Aceptaron esa verdad, aunque sé que en sus corazones deseaban ver a más personas arrepentirse y unirse a nosotros en el arca. El tiempo estaba agotándose. Las señales eran claras para aquellos que tenían ojos para verlas. Dios había comenzado a reunir a su creación en un acto de preservación, pero la humanidad seguía ciega a lo que estaba por venir. Y entonces, finalmente, llegó el día. Sabía que el momento estaba cerca. Habíamos hecho todo lo que Dios nos había pedido. Los animales estaban a salvo, mi familia estaba lista y el arca estaba completamente preparada para enfrentar lo que venía. El silencio fuera del arca era inquietante. Mientras nos preparábamos para entrar, miré una vez más a mi alrededor. Había advertido a todos, había predicado el juicio y la salvación, pero el mundo había decidido ignorar la advertencia. Entonces, el sonido de truenos lejanos comenzó a resonar en el horizonte. Las primeras gotas de lluvia, algo desconocido hasta ese momento, empezaron a caer. El aire
se sentía denso, cargado de algo inminente, algo que sólo aquellos que estaban atentos a la voz de Dios podían percibir. Después de años de obediencia, de advertir al mundo sobre el juicio venidero, el momento había llegado. Mi familia y yo estábamos preparados, aunque no dejaba de ser un sentimiento extraño saber que estábamos a punto de dejar atrás todo lo que conocíamos. El arca, esa gigantesca estructura de madera que habíamos construido en completa obediencia a Dios, estaba ahora ante nosotros, esperando su propósito final. Los animales, increíblemente, ya estaban dentro, cada especie ocupando su lugar exacto, tal como Dios lo había planeado. No fue obra mía ni de mis hijos que las criaturas entraran en el arca. Fue la mano de Dios guiándolas. Las bestias del campo, las aves del cielo, las criaturas pequeñas, todas habían llegado en silencio, obedeciendo una orden invisible, y ahora se encontraban en los compartimentos que habíamos construido. El mundo afuera continuaba como si nada estuviera por suceder. Me resultaba casi inconcebible cómo podían ser tan ciegos. La lluvia, algo que jamás habían visto antes, comenzaba a caer en gotas ligeras. Para ellos, era solo una ligera molestia, una anomalía tal vez, pero para mí, esas gotas eran las primeras señales de lo que estaba por venir. Sabía que en poco tiempo esas gotas se convertirían en torrentes imparables. Dios me habló nuevamente, tan claro como lo había hecho desde el principio. Entra en el arca tú y toda tu casa, porque he visto que eres justo delante de mí en esta generación. No había más tiempo que perder. Reuní a mi familia, mi esposa, mis hijos Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Les di la última instrucción. Era hora de entrar. Mi corazón se llenó de una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque sabíamos que estábamos obedeciendo a Dios, y tristeza por aquellos que, por más que advertí, habían decidido ignorar la oportunidad de arrepentirse. Con cada paso que dábamos hacia el arca, podía sentir cómo el mundo tal como lo conocíamos estaba llegando a su fin. Sabíamos que una vez dentro no habría vuelta atrás. El juicio estaba a punto de desatarse y nosotros seríamos testigos de un cambio que alteraría para siempre el curso de la humanidad. Cuando todos estuvimos dentro, sentí un peso de solemnidad en el aire. No era simplemente que habíamos cumplido con lo que Dios nos había pedido, era que el momento del juicio de Dios había llegado. Nos habíamos preparado lo mejor que pudimos, y ahora lo que sucedería estaba completamente en las manos de Dios. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Sin previo aviso, la puerta del arca, esa pesada estructura que parecía imposible de mover, comenzó a cerrarse lentamente. Pero no fuimos nosotros quienes la cerramos. Number fue la mano de Dios quien selló la entrada del arca, asegurando que todos los que debían estar dentro estuvieran a salvo. Era como si el propio Creador estuviera protegiéndonos, separándonos del mundo que estaba por ser destruido. El sonido de la puerta cerrándose fue el último contacto que tuvimos con el mundo exterior. Una vez cerrada, el silencio dentro del arca era absoluto. Afuera, las primeras gotas de lluvia se transformaban en un torrente, y mi familia y yo nos quedamos inmóviles, conscientes de que el destino de la humanidad estaba en marcha. Lo que habíamos construido durante tantos años, lo que habíamos predicado y advertido, estaba a punto de cumplirse ante nuestros ojos. No había forma de saber cuánto tiempo pasaríamos en el arca, ni cómo sería nuestro futuro después del diluvio. Lo único que sabíamos era que estábamos seguros porque habíamos obedecido a Dios. Dentro de ese arca estábamos en el centro de su voluntad, y aunque el mundo afuera enfrentaba el juicio, nosotros teníamos su promesa. La lluvia comenzó a intensificarse y con ella
las aguas empezaron a subir. Mi familia se mantenía unida, confiando en que el mismo Dios que había cerrado la puerta del arca también nos llevaría a salvo a través de esta tormenta. Era el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, uno que se escribiría con aguas que purificarían la tierra, pero que también llevaría consigo la promesa de una nueva vida. El día había llegado. Las primeras gotas de lluvia se transformaron rápidamente en una tormenta implacable, y lo que había comenzado como un murmullo de agua golpeando la tierra pronto se convirtió en un rugido ensordecedor. Las lluvias caían sin cesar y no eran lluvias comunes. Eran torrentes furiosos que no se habían visto nunca antes en la historia de la humanidad. A mi alrededor, dentro del arca, podía sentir el peso de las aguas golpear con fuerza la estructura de madera, pero el arca, fiel a su diseño, resistía firmemente. Mientras las lluvias continuaban, las fuentes del abismo, aquellas que estaban ocultas bajo la tierra, se rompieron. Aguas de las profundidades de la tierra comenzaron a brotar con una fuerza incalculable. Era como si todo el mundo estuviera siendo consumido por las mismas aguas que una vez lo habían alimentado y sustentado. El juicio de Dios estaba desatándose en todo su poder y no había rincón de la tierra que pudiera escapar de su alcance. Desde las pequeñas colinas hasta las montañas más altas, todo comenzó a sumergirse bajo las aguas. Afuera, el caos debía ser absoluto. Imaginaba a aquellos que habían ignorado mis advertencias corriendo de un lado a otro, buscando desesperadamente refugio donde no lo había. La tormenta no discriminaba. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, todos estaban expuestos al juicio de Dios, tal como había sido anunciado. Era una visión sombría, y aunque mi familia y yo estábamos a salvo dentro del arca, el peso de la devastación allá afuera no podía ser ignorado. Dentro del arca, el sonido del agua era ensordecedor. Las lluvias caían sin descanso y el arca comenzó a elevarse, despegándose lentamente del suelo. Sentí cómo el peso del arca flotaba sobre las crecientes aguas y supe que estábamos completamente en las manos de Dios. No había un destino visible, ningún lugar a donde ir. Solo teníamos una certeza. Debíamos confiar en el plan de Dios y en la protección que Él nos había prometido. Los días se volvieron noches y las noches se volvían días, pero la tormenta no cesaba. Durante 40 días y 40 noches, el agua cayó sin interrupción, cubriendo no solo la tierra, sino también todo lo que en ella había vivido. Sabía que con cada nueva gota de lluvia, el antiguo mundo, el mundo de maldad y violencia, estaba siendo purgado. Dios estaba limpiando la creación de la corrupción que la había infectado, y al hacerlo, nos estaba dando la oportunidad de un nuevo comienzo. Dentro del arca, mi familia y yo nos aferrábamos a la esperanza. Sabíamos que habíamos sido salvados por la gracia de Dios, pero eso no hacía el viaje más fácil. Cada día nos recordaba lo frágiles que éramos y lo dependientes que estábamos del Creador. Sin Él, no tendríamos ninguna esperanza de sobrevivir a esta catástrofe. Nos ocupábamos de los animales, asegurándonos de que cada criatura recibiera el cuidado necesario, pero en nuestros corazones sabíamos que estábamos viviendo en medio de una transformación total del mundo. Durante esos días había tiempo para reflexionar. Mientras la tormenta continuaba, pensaba en lo que vendría después. ¿Qué nos esperaba cuando las aguas finalmente bajaran? ¿Cómo sería la nueva tierra que Dios nos había prometido? El diluvio no solo era un juicio, también era una oportunidad para un nuevo comienzo. Dios, en su justicia, había decidido destruir lo que estaba corrompido, pero en su misericordia nos había dado la oportunidad de ser parte de su nuevo plan para la humanidad. Las aguas continuaron creciendo, cubriendo todo a nuestro alrededor.
No había un solo punto visible en el horizonte que no estuviera sumergido bajo el manto de agua. Desde dentro del arca podía imaginar el mundo exterior sumido en un silencio inquietante, roto solo por el sonido incesante del diluvio. No había ninguna señal de vida fuera de nuestra embarcación. Todo había sido consumido por las aguas del juicio, y así flotamos. No sabíamos hacia dónde nos llevarían las aguas, ni cuánto tiempo estaríamos a la deriva. Pero en medio de la incertidumbre había una certeza absoluta. Dios nos había protegido hasta ese momento y su propósito se cumpliría. Él había comenzado la obra de purificación y cuando fuera el tiempo adecuado, las aguas retrocederían, y nosotros seríamos testigos de un mundo renovado. A medida que las lluvias implacables continuaban cayendo y las fuentes del abismo seguían liberando su furia, el arca comenzó a elevarse. Lo que una vez había estado firmemente anclado en la tierra, ahora flotaba sobre un mundo sumergido. Todo lo que conocíamos había desaparecido bajo las aguas, y lo único que nos quedaba era la inmensa vastedad del diluvio que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había más tierra firme, solo agua, interminable y poderosa, cubriendo cada colina, cada árbol, cada montaña que alguna vez había sido parte de nuestro mundo. Dentro del arca, mis hijos, mi esposa y las esposas de mis hijos mantenían un ritmo constante en nuestras tareas. Alimentar a los animales, limpiar los compartimentos, asegurarnos de que cada criatura tuviera lo que necesitaba. En medio de todo eso, me encontraba reflexionando sobre lo que habíamos dejado atrás. Todo había desaparecido. Nuestros hogares, los campos que habíamos trabajado, los caminos por los que habíamos caminado tantas veces. El mundo exterior ya no existía como lo habíamos conocido. El arca no era simplemente una embarcación, era un símbolo de la fidelidad de Dios. Cada día que pasaba, flotando en medio de ese océano inmenso, me recordaba que, aunque todo lo demás se había perdido, la promesa de Dios de salvarnos seguía firme. Durante tanto tiempo había trabajado para construir esta estructura, guiado por las instrucciones precisas que Dios me había dado. Y ahora, aquí estábamos, flotando en el centro de su voluntad. Los días se alargaban y las noches se volvían profundas y silenciosas. El sonido del agua golpeando la madera del arca era lo único que nos recordaba que estábamos rodeados por un mundo sumergido. Sin embargo, la certeza de que Dios estaba con nosotros nunca nos abandonaba. Habíamos obedecido su voz, y aunque no podíamos ver el final del diluvio, confiábamos en que, en su tiempo, las aguas retrocederían. A veces me acercaba a la pequeña ventana que habíamos construido en la parte superior del arca y miraba hacia afuera. Todo lo que podía ver era una vasta extensión de agua, reflejando el cielo gris. No había señales de vida, ni tierra, ni un solo indicio de que las aguas comenzaran a disminuir. Pero en lugar de desanimarme, eso me fortalecía. Sabía que Dios tenía un propósito en todo esto, y aunque no podía verlo en ese momento, su plan era perfecto. Durante 150 días, el arca flotó sobre las aguas. Era como si el mundo entero hubiera sido borrado, y nosotros éramos los únicos que quedábamos para recordar lo que había sido. Esa sensación de aislamiento era abrumadora en ocasiones, pero también traía consigo una paz inesperada. Sabíamos que estábamos en el lugar correcto, en el centro de la gracia de Dios, y eso nos daba fuerzas para continuar. Había noches en las que, al acostarme, escuchaba el sonido de las olas golpeando el arca y me preguntaba cuánto tiempo más estaríamos así, a la deriva, sin tierra a la vista. Pero cada vez que esas dudas surgían, recordaba la voz de Dios y su promesa.
Él había dicho que salvaría a mi familia, que el arca nos protegería, y yo confiaba plenamente en que lo que había comenzado con su palabra también se cumpliría con su palabra. Era difícil no pensar en lo que vendría después. ¿Cómo sería el mundo cuando las aguas retrocedieran? ¿Cómo empezaríamos de nuevo? Sabía que el diluvio no solo había traído destrucción, sino también una oportunidad para una nueva vida, una creación renovada. Y aunque el presente era incierto, esa esperanza nos mantenía avanzando. Sabíamos que Dios, en su tiempo perfecto, haría que las aguas comenzaran a retirarse, y entonces, por fin, pondríamos nuestros pies sobre la nueva tierra que Él nos había prometido. Después de días y noches interminables de lluvias torrenciales y del rugido imparable de las aguas abriendo abismos en la tierra, finalmente llegó un momento en el que comenzamos a sentir que el diluvio había alcanzado su punto más alto. El agua cubría todo, y el arca flotaba en un océano que se extendía sin límites a nuestro alrededor. Pero algo estaba cambiando. La furia del diluvio estaba menguando, y aunque el mundo seguía sumergido bajo las aguas, algo en el aire parecía diferente. Había esperanza. Dios había dicho que destruiría toda vida con el diluvio, pero también había prometido que no duraríamos para siempre en este mar sin fin. Sabíamos que el juicio debía dar paso a un nuevo comienzo, y pronto el viento comenzó a soplar. Las aguas, que habían llenado toda la tierra, empezaron lentamente a retroceder. No podíamos verlo directamente desde dentro del arca, pero sentíamos cómo, poco a poco, la fuerza de las olas iba disminuyendo. Mi familia y yo seguimos cuidando de los animales, manteniendo nuestras tareas diarias en el arca, pero el cambio era evidente. Sabíamos que algo estaba por suceder. Y entonces, una mañana, sentimos un movimiento diferente. No era el típico balanceo suave de la embarcación sobre las aguas. Number era algo más firme, algo que no habíamos sentido en meses. La arca estaba tocando tierra. Aunque las aguas seguían cubriendo gran parte de la tierra, el arca había encontrado reposo. Después de meses a la deriva, aterrizamos suavemente sobre lo que pronto descubriríamos que eran los montes de Ararat. Fue un momento que jamás olvidaré. Habíamos estado flotando en un océano interminable, y ahora, por primera vez, desde que el diluvio comenzó, habíamos encontrado un lugar firme donde descansar. Nos quedamos quietos, escuchando el silencio alrededor. No había más truenos, no más lluvias torrenciales golpeando la estructura del arca. Lo único que oíamos era el suave susurro del viento que ahora ayudaba a secar las aguas. Era como si la creación estuviera recuperando el aliento después de haber sido purificada por el juicio de Dios. Aunque la tormenta había pasado, sabíamos que aún no era momento de abandonar el arca. Las aguas seguían cubriendo gran parte de la tierra y aunque habíamos tocado tierra firme, todavía quedaba un largo proceso por delante antes de que pudiéramos salir. Dios, en su tiempo perfecto, nos guiaría cuando fuera seguro. El arca había encontrado su descanso en los montes de Ararat, una señal de que el juicio estaba llegando a su fin. Pero también era una señal de que la promesa de Dios se mantenía firme. Él nos había preservado, y lo haría hasta que fuera el momento adecuado para comenzar de nuevo. Cada día, desde ese momento, fue un ejercicio de paciencia. Sabíamos que, aunque estábamos sobre tierra firme, aún había aguas que debían retirarse completamente. Pero en medio de esa espera, una certeza llenaba nuestros corazones. Dios estaba cumpliendo su promesa. Nos había sostenido a lo largo del diluvio, nos había dado seguridad en medio del juicio
y ahora en estos montes altos nos estaba dando un lugar de descanso mientras nos preparábamos para lo que vendría. Con el arca descansando sobre los montes de Ararat, sentí que nuestra misión estaba más cerca de completarse. Las aguas seguían bajando, y aunque no sabíamos cuánto tiempo más tardarían en retroceder completamente, confiábamos en que, cuando llegara el momento, Dios nos permitiría salir y repoblar la tierra, tal como había prometido. El arca estaba en reposo, firmemente asentada sobre los montes de Ararat, pero afuera el mundo aún estaba cubierto de agua. Sabíamos que el juicio había pasado, pero no teníamos forma de saber cuán lejos estaban las aguas de retroceder por completo. Había llegado el momento de descubrir si el mundo fuera del arca estaba listo para recibirnos. La incertidumbre era palpable, pero la confianza en Dios nos mantenía firmes. Dios nos había dado un plan y en ese momento debía seguirlo. Decidí enviar un cuervo, una de las aves que habíamos cuidado con tanto esmero durante nuestro tiempo en el arca. Lo solté por la pequeña ventana que habíamos construido en la parte superior del arca, y lo vimos alejarse, elevándose hacia el vasto cielo. Mis hijos y yo observamos con esperanza mientras el cuervo se alejaba, esperando que pronto regresara con alguna señal de tierra firme. Pero el cuervo no volvió. En lugar de regresar al arca, voló de un lado a otro, quizás encontrando descanso sobre algún objeto flotante o los restos de lo que una vez fue el mundo antes del diluvio. Sabía que el cuervo no era una señal clara de que la tierra estaba lista. Era una criatura resistente, capaz de sobrevivir en condiciones difíciles, pero no me daba la certeza que buscaba. Entonces, después de varios días, tomé una decisión diferente. Esta vez enviaría una paloma. Las palomas eran aves más delicadas y si encontraba tierra firme, sabríamos que era una señal de que la creación estaba lista para renacer. Con la misma esperanza, tomé la paloma en mis manos y la solté por la ventana. Volamos nuestros ojos hacia el horizonte, observando cómo la pequeña ave se elevaba y desaparecía en la distancia. Esperamos. Las horas pasaron lentamente mientras la tensión se acumulaba dentro del arca. Sabíamos que la paloma no podría sobrevivir mucho tiempo si no encontraba un lugar donde posarse. Si regresaba con las manos vacías, significaría que aún no era el momento de salir. Y efectivamente, después de varias horas, la paloma regresó. Voló de vuelta al arca, exhausta, sin ninguna señal de tierra firme. La recibí con cuidado y comprendí lo que significaba. La tierra aún no estaba lista. Las aguas seguían cubriendo el mundo exterior. A pesar de la decepción, sabíamos que debíamos tener paciencia. El juicio de Dios había durado mucho tiempo y la creación necesitaba su tiempo para recuperarse. Pero no me rendí. 7 días más tarde, decidí enviar de nuevo a la paloma. Esta vez, mientras se alejaba, el ambiente se sentía diferente. Algo en mi interior me decía que este vuelo sería distinto. Pasaron varias horas. El tiempo transcurría lentamente, pero confiábamos en que la paloma nos traería una señal. Y entonces lo vimos. La paloma regresó, pero esta vez no venía con las manos vacías. En su pico llevaba una hoja recién arrancada de un olivo. ¡Una hoja de olivo! La tierra estaba empezando a brotar vida nuevamente. Ese simple símbolo de vegetación verde fue como una explosión de esperanza en nuestros corazones. Significaba que las aguas estaban retrocediendo y que pronto la tierra sería habitable una vez más. Dios había cumplido su promesa de salvarnos y ahora comenzábamos a ver los primeros indicios de un nuevo comienzo. Aún así, no era tiempo de apresurarnos. Aunque el olivo indicaba que la vida había comenzado a brotar, sabíamos que debíamos esperar un poco más.
La paciencia que habíamos mostrado hasta ese momento nos enseñó a seguir confiando en los tiempos de Dios. Decidí esperar 7 días más antes de enviar a la paloma una vez más, con la esperanza de que esta vez no regresara. Y así fue. Cuando solté a la paloma por tercera vez, la observamos volar hasta que desapareció en el horizonte. Pasaron las horas, luego los días, y no hubo señales de su regreso. La paloma había encontrado un lugar donde posarse, y eso significaba que la tierra finalmente estaba lista para recibirnos de nuevo. Sabíamos que el tiempo de nuestra espera en el arca estaba llegando a su fin, y que pronto pondríamos nuestros pies sobre tierra firme nuevamente. El día finalmente llegó. Después de meses flotando sobre las aguas y semanas de espera desde que la paloma no regresó, supimos que la tierra estaba lista para recibirnos. El arca había cumplido su propósito y ahora Dios nos guiaría hacia una nueva vida. Mi familia y yo, junto con todas las criaturas del arca, nos preparábamos para lo que vendría después. Había pasado mucho tiempo desde que habíamos entrado al arca por orden de Dios, dejando atrás el mundo tal como lo conocíamos. Durante ese tiempo habíamos vivido en una burbuja de protección divina, pero ahora el juicio de Dios había terminado, y con ello la creación estaba lista para comenzar de nuevo. Sabíamos que estábamos presenciando el amanecer de una nueva era, una era que traería consigo esperanza, pero también la enorme responsabilidad de repoblar y cuidar el mundo que Dios nos había preservado. La voz de Dios me habló de nuevo, tan clara como siempre. Sal del arca, tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Saca contigo a todos los seres vivientes que están contigo, para que puedan multiplicarse sobre la tierra, fructificar y llenar la tierra. Esas palabras me llenaron de un sentimiento indescriptible. Dios había sido fiel a su promesa y ahora nos entregaba el mundo para que comenzáramos de nuevo. Abrimos la puerta del arca, la misma puerta que Dios había cerrado con su propia mano al comienzo del diluvio. El aire fresco de la nueva tierra nos golpeó, un aire que se sentía limpio, puro, como si todo el mundo hubiera renacido. Al salir, mis pies tocaron el suelo por primera vez en meses y sentí una mezcla de alivio y gratitud. Estábamos vivos. Habíamos sobrevivido no solo al diluvio, sino al juicio divino, y ahora nos aguardaba una nueva vida. Mis hijos, Sem, Cam y Jafet, junto con sus esposas, también salieron del arca, seguidos de mi esposa. Todos estábamos en silencio por un momento, respirando el aire y observando a nuestro alrededor. Era como si estuviéramos viendo el mundo por primera vez. El paisaje que nos rodeaba era completamente diferente de lo que recordábamos antes del diluvio. Lo que una vez fue familiar, ahora era un lienzo en blanco, esperando ser habitado de nuevo.